Bueno, y seguimos avanzando en la serie Católicos con Doctrina. En esta oportunidad vamos al episodio número 19 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, catecismo que fue publicado durante el pontificado de San Juan Pablo II y que sin duda es importante conocer porque aclara tópicos de nuestra fe, aspectos de la vida en nuestra fe. Aquí se va a hablar de muchas cosas en algún punto emblemáticas, de conflicto, de cuestionamientos, pero ahorita estamos en las bases. Y las bases justamente es de donde emana toda nuestra fe, de donde proviene toda la enseñanza. En este episodio 19 vamos a tocar dos temas, que es la predicación apostólica y luego continuada de la sucesión apostólica. Vamos a trabajar los numerales 76 hasta el 79. En el numeral 76 nos dirá, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Luego nos dice que por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Aquí me detengo un poco porque este punto es una de las grandes diferencias que tenemos con algunas doctrinas o algunas denominaciones cristianas no católicas. Para algunas denominaciones cristianas no católicas, o para la gran mayoría, lo único que prela es la Biblia, lo escrito. Lo que está fuera de la Biblia no es palabra de Dios. Sin embargo, en nuestra propia cotidianidad, en nuestro día a día, nosotros sabemos, y más en estos tiempos, yo era una persona que me gustaba bastante escribir. Yo escribía artículos, pero me fui dando cuenta de manera sistemática que muy poca gente está acostumbrada a leer. De hecho, la tradición de los lectores cada vez es menor. Eso es muy lamentable, pero es así. Entonces uno migra a esto, a lo oral, a lo que puedes comentar. Puedes generar una cantidad de palabras de manera muy rápida y tener un mayor alcance dependiendo qué tanto puedas despertar los niveles de atención o qué tanto interés pueda despertar un tema que propongas para determinada población, determinada comunidad. Esto a nosotros nos permite intuir que los apóstoles debe haber sido de verdad una dicha estar cerca de estos hombres, porque en su momento más es lo que deben haber transmitido de Jesús, detalles, detalles de anécdotas en algún lugar que no están en la Biblia. De hecho, el mismo Juan, yo hablo mucho de esto al final del Evangelio, según San Juan, él explica esto. Muchas cosas hacía el Señor, pero no caben en muchos libros, o sea, serían interminables los libros. O sea, esa expresión la usa San Juan para decir será muy complicado resumir todo en un texto. Entonces, muchas cosas que no llegaron a entrar en la Biblia, que no quedaron plasmadas en la Biblia, más que la Biblia no fue un libro que se escribió en un solo momento, sino que fue un libro que se fue escribiendo a lo largo de muchos siglos, inclusive yo diría miles de años antes de Cristo y posterior a Cristo. Por eso hablo de miles de años. Y esa a nosotros nos coloca en un lugar privilegiado, porque muchos de los textos que nosotros hoy leemos, pues los primeros apóstoles o los primeros creyentes de Jesús no los conocieron. Por ejemplo, las epístolas de San Pablo. Más se sabía de San Pablo por lo que predicaba que por lo que escribía. Sería tiempo después que estas cartas serían recogidas y agrupadas en toda esta forma ordenada que tenemos nosotros de conocer la palabra de Dios. Entonces somos una sociedad, una generación muy privilegiada, pero aún así no podemos caer en el error de querer enjaular a Dios solamente en la Biblia. La Biblia es palabra de Dios íntegramente, pero Dios es más que lo que está reflejado allí. Y creo que eso es lo que nos quiere un poquito enseñar nuestro catecismo en este aspecto. Ya cuando hablamos de la continuación en la sucesión apostólica, en el numeral 77 nos dirá, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Nuestra fe
Esto es importante también conocerlo y no darlo por entendido, por sobreentendido. Nuestra fe cristiana católica es la única que tiene una continuidad apostólica desde los apóstoles, valga la redundancia, hasta nuestros actuales obispos. Es decir, hay una sucesión apostólica. El obispo de un obispo, de un obispo, de un obispo hacia atrás. Si usted ve el nombramiento de cualquier obispo y de ahí hace una línea generacional hacia atrás de obispos, usted va a llegar a algún apóstol. Eso lo aprendí yo hace muchos años cuando uno pues le enseñaban estas cosas. Y eso te habla de que somos la única denominación de fe que tiene esta continuidad. Igualmente la continuidad a nivel de papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, 256 si no me equivoco, no tengo que ser exacto, pero sí son más de 250 papas. Y esa sucesión apostólica se ha mantenido. Que ha tenido momentos álgidos, inclusive hubo un momento que había dos papas, un papa en Roma, otro en Aviñón, en Francia, sí. Y el de Francia era el verdadero en los tiempos de Santa Catalina de Siena, sí. Esos tiempos pasaron, fueron tiempos muy complejos para la iglesia. Parecía que todo se iba a acabar, pero no se acabó, porque las promesas de Cristo se han mantenido de que ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. En el numeral 78 dirá, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es la llamada tradición en cuanto a distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ello, o por ella, la Iglesia en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Y es así. Nuestra fe, además de ser continua, me encanta esa expresión que usan muchos los canales, algunos canales que todavía respetan un poco esto, que dicen el siguiente programa es para todo público. Nuestra fe es para todo público. Nuestra fe bien predicada, con pureza, con además, con respetando su esencia, sin alterar, sin ponernos demasiado creativos, que al final esa creatividad puede servir para muchas cosas, pero para otras puede jugar muy en contra si no está bien educada y bien dirigida, bien controlada o bien enfocada, esa es la palabra, eh, pues dejaría de ser para todo público. Pero yo puedo predicar por supuesto, adaptándome a edades, ¿no? No es lo mismo predicar a una catequesis a un niño de 7 8 años, 8 9 años que me tocó este año 2024, predicar a niños y tocar temas de sexualidad a como lo haría con adolescentes o con adultos. Pero esos temas hay que tocarlos. Esos temas hay que hablarlos. El problema cuando nosotros dejamos terrenos no abordados es que alguien los va a cubrir y los va a cubrir de la peor manera posible. Es lo que le pasa a los padres de estos tiempos. Lo que usted no explica a sus hijos en torno a la fe y usted no marca límites de qué es y qué no es Dios, porque hay muchas cosas que no son Dios ni lo representan, usted puede al final terminar viendo excesos, eh, como por ejemplo todas estas expresiones, amor es amor, no importa cómo lo manifiestes. Al final, el love is love, dicen los americanos. Pues resulta ser que eso no es así, porque además una de las definiciones más hermosas del amor la da San Pablo, si no me equivoco, en su carta a los Corintios, ese que dice el amor es paciente, el amor todo lo soporta. O sea, eso que se usa mucho en los matrimonios, es una definición muy clara del amor. El amor no es ansioso, no se alegra del daño a los demás, ¿me explico? Entonces, sí hay cosas que tienen límites y que hay que saber enmarcar. Finalmente, en el numeral 79 dirá, así la comunicación que el Padre ha hecho en sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, fíjense que está la figura de la Santísima Trinidad, repito, así, la comunicación que el Padre ha hecho en sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero. Va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Se preguntarán, ¿cuál es la esposa amada de Cristo? Bueno, eso lo explica también San Pablo en su carta a los Efesios, lectura que también es casi que obligatoria
en las bodas, cuando le dice a los maridos, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la esposa de Cristo. Cristo es uno con la iglesia. Es, de hecho, cuando Pablo perseguía a los cristianos que formaban parte de una comunidad, que representaría la palabra eclesia, iglesia, comunidad, ¿no? Feligresía, encuentro. Pablo va hacia Damasco y se consigue esta luz que lo hace caer, lo enceguece. Y Pablo pregunta, Saulo pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Ahí Cristo deja muy claro que quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Quien habla mal de la iglesia, pues habla mal de Cristo. Que la iglesia es santa porque su fundador, creador, soñador es santo. Y que es el Espíritu Santo el que acompaña las velas de este barco llamado Iglesia Católica. Que debemos orar mucho por nuestra iglesia, por el Papa, ser fieles y dejarnos de tonterías, porque las tonterías lo que llevan es a la perdición. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.